Hola, ¿cómo están? En el video anterior, junto con Clara y Mauro, estuvimos viendo qué son las variables, qué tipos de datos existen y qué podemos hacer con ellos. Esto es un aspecto de la aplicación a la que le podríamos llamar la anatomía de la aplicación, es decir, la estructura de información que maneja, ¿sí? Esa serie de cajas donde le ponemos un nombre y guardamos cierto tipo de información. Por otro lado, podemos pensar que la aplicación tiene otro aspecto, que es el aspecto funcional, lo que sería la fisiología de esa aplicación. Es decir, qué funciones son las que alteran o procesan esos datos. Esta distinción es muy importante para entender lo que les vamos a presentar a continuación. Los objetos y las clases en lo que se llama la programación orientada a objetos. Sobre todo en los problemas que requieren un bajo nivel de abstracción, como cuando estamos programando cercanos al lenguaje máquina, lo habitual es pensar por un lado una serie de datos y por otro lado una serie de funciones que alteran esos datos. En la programación de soluciones en entornos que aceptan un mayor nivel de abstracción, como son la mayoría de las aplicaciones con las que interactuamos los seres humanos, se ha vuelto hegemónica la idea de crear objetos como una forma de organizar tanto la información con la que vamos a trabajar como las funciones que se relacionan con esos datos. Podemos resumir que el paradigma de la programación orientada a objetos implica pensar la solución tecnológica como un universo de objetos en torno a los cuales organizamos tanto las variables, los datos con los que trabajamos, como las funciones y procedimientos o los métodos en la nomenclatura de la programación orientada a objetos. A este universo de objetos que se interrelacionan en una determinada aplicación se le llama el dominio de la aplicación. No es lo mismo que el dominio de una página web, ¿sí? Esta idea de dominio refiere al campo del mundo real sobre el cual trata la aplicación. Aunque en términos de código, los lenguajes de alto nivel cuentan con algunas herramientas como para encarar este tipo de enfoque, lo importante aquí es la forma de pensar la solución. Al fusionar en los objetos la parte estructural, una serie de variables, con la parte funcional, que altera esos datos, se hace mucho más sencillo reutilizar partes del código en otras soluciones. Antes estuvimos hablando de los entornos de programación visual y vimos las variables, por ejemplo, en Snap o en Scratch. Este tipo de entornos educativos está pensado para trabajar desde este paradigma, por eso consideramos que es relevante hacer una pausa y ver un poco de qué se trata esto de los objetos y las clases. Bajo este paradigma de la programación orientada a objetos, podemos comenzar a construir el juego de la memoria, que es el ejemplo que veníamos trayendo desde el módulo anterior, para ver cuáles son esos objetos que hacen al universo o al dominio de la aplicación juego de la memoria. Por ejemplo, es claro que tenemos fichas, podríamos tener también jugadores, podríamos pensar también las partidas como un tipo de objeto. Y tomemos, por ejemplo, el caso de las fichas. Vemos que las fichas vamos a necesitar más de una, vamos a necesitar unos cuantos objetos fichas, pero todos tienen las mismas características. ¿Qué características podemos definir para describir cómo son las fichas en el juego de la memoria? Bueno, haciendo este ejercicio de buscar cuáles son las propiedades de ese objeto ficha, ¿no? O cuáles son sus atributos. Una ficha, piensen que para jugar tenemos que poder verla, ¿no? Es algo que se ve. Por lo tanto, tiene una imagen o algunas imágenes. También para jugar tenemos que poder repartirlas en el tablero y ubicarlas en una posición en la pantalla. Por lo tanto, podríamos decir que la ficha también guarda un lugar en la pantalla, una ubicación. Tengo que poder darlas vuelta, porque es así que se juega, ¿no? Las doy vuelta y voy viendo cuál es el valor que tienen. Por lo tanto, también tienen una posición, están boca arriba o boca abajo. ¿Qué más? A medida que vamos jugando, vamos extrayendo esas fichas, a medida que vamos resolviendo los pares. Por lo tanto, una ficha podría estar en juego, es decir, lista para ser resuelta, o ya no disponible porque ya la resolvimos.
En la programación orientada a objetos, esta estructura que establece las características de un tipo de objeto, se llama clase. Las características que definen la idea que tenemos de una ficha, en este caso, se representan como los atributos de una clase, la clase ficha. Cuando expresamos el nombre de una clase, lo hacemos en general con una palabra en singular. Representa la ficha en abstracto. Lo que define una ficha en abstracto, es decir, lo que define una ficha cualquiera, es una serie de atributos que construyen una clase. Por otro lado, podemos definir un objeto ficha como una instancia, un caso concreto de la clase ficha. Es decir, ¿qué valores tienen los atributos de esta ficha en particular? Para representar de manera más gráfica esta relación entre la clase ficha y los objetos ficha, podemos crear una planilla que contenga todos los atributos que tienen las fichas. Esto en la primera fila, ahí en negrita, aparecen los atributos. Eso es lo que define la clase. Mientras que en las siguientes filas podemos ir viendo diferentes casos de esa clase, instancias, ¿sí? Esos son los objetos, una instancia de una clase, donde cada atributo adquiere un valor en particular.